Invito entonces, por favor, a los panelistas de este segundo encuentro que va a conversar acerca del estado de bienestar, welfare state y el libre mercado. El profesor Ditton, que ya está aquí con nosotros, el doctor José Darío Uribe, gerente general del Banco de la República, Samuel Azut, empresario y emprendedor social, Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y Agustín Echevarne, director del Instituto de Libertad y Progreso de Argentina. Moderará este panel Bernardo Vargas, presidente de ISA. Doctor Bernardo, tiene 50 minutos, usted y sus compañeros de panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Quiero iniciar por agradecer al Colegio de Estudios CESA, a la Fundación Hernán Echavarría Orlózaga y al Instituto de Ciencia Política por este programa tan interesante que nos da la posibilidad además de tener en este panel pues a dos PhDs, un premio Nobel y realmente sobre un tema que a mi modo de ver pues y al modo de ver de lo que ya hemos oído en el día de hoy es fundamental para lo que viene en Colombia sobre todo. Quiero además decir que me honra mucho estar en este panel celebrando los 10 años de la muerte del doctor Hernán Echavarría, que en discusiones que he tenido con gente recientemente es una de las personas que, haciendo alusión a la tradición milenaria de las tribus, él es uno de los sabios de nuestra tribu colombiana, y de esos sabios pues hay pocos, ojalá hubiera más. Inicio por presentar a nuestros panelistas. El doctor José Darío Uribe, economista de la Universidad de Antioquia y de AFIT, máster y doctorado en economía, y que, como ustedes saben, aparte de ser profesor y asesor económico de muchas entidades, es hoy en día el gerente general del Banco de la República. Samuel, quien tengo yo el gusto de conocer hace muchos años, inicialmente como uno de los empresarios más importantes y más efectivos de este país, que ha tenido esa transición maravillosa de traer al sector social y al progreso de este país sus conocimientos como empresario. Yo admiro a Samuel desde hace muchos años. Samuel es economista de la Universidad de Cornell, MBA de Georgetown y además MPA de la Escuela Kennedy de Harvard. Y además pues, se desempeñó pues, presidente de Carulla Vivero y recientemente director de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, y ahora maneja dos organizaciones maravillosas, Fútbol con Corazón y la Fundación Carulla. Juan Camilo, también él es ingeniero industrial de la Javeriana, máster y doctor en Economía Ambiental y de Recursos, y además tiene un postdoctorado en la Universidad de Indiana, investigador del DNP y del Instituto Humboldt. Hoy en día pues es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Yo no conocía a Juan Camilo y he tenido el gusto de analizar su trabajo, que es muy relevante para lo que estamos haciendo, además de su libro de Dilemas de lo colectivo, porque tiene que ver, este libro discute algo que está en el seno de la discusión de hoy y del futuro, que es este tema de la relación entre las instituciones, la pobreza y la cooperación. A mi modo de ver, buena parte de lo que debe salir de estos esfuerzos de discusión está en el libro que él escribe, que tiene que ver contra el dilema de lo colectivo versus el interés individual y las ventajas de la colaboración. Quiero hacer un énfasis en esto. Luego el profesor Echevarne, economista argentino, tenemos un gran gusto de tenerlo entre nosotros, graduado de la Universidad de Buenos Aires y especializado en desarrollo económico y mercados internacionales en Italia, en Nápoles. Ha sido profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires
en el SEADE y además presidente de organizaciones ciudadanas diversas, entre ellos actualmente es director general de la organización Libertad y Progreso en Argentina, que es una de las instituciones que como el Instituto de Ciencia Política es parte del Atlas Network, que es una red internacional verdaderamente pues, muy interesante y muy influyente. Así que, Agustín, bienvenido por estar con nosotros. Y pues obviamente al profesor Ditton pues no lo presento más porque quedaría sobrepresentado. De tal manera que pues para nosotros es un honor, profesor Ditton, tener este panel y claro, un poco lo que quisiéramos hacer es hacer honor a su propuesta y es entender un poco a través de la participación de las personas, un poco qué implica esto de la ayuda al interior de los países, dado que usted en sus libros pues ha mencionado el tema de ayuda como uno de los temas poco efectivos en los países. Yo quiero decir que un poco quisiera también que en el panel se tocaran los puntos de que el profesor Ditton menciona en su libro desde el punto de vista de escapar de qué, es decir, cuáles son las cárceles de las que tenemos que escapar para que esta siguiente etapa de Colombia, que a mi modo de ver es una de las más importantes en su historia, podamos no solo identificar las cárceles, no solo salir de ellas, pero lo más importante, como mencionó él, no tener el peligro de regresar a ellas, que él menciona es un peligro latente en estas economías. Los panelistas tendrán entonces 5 minutos, 6 minutos de presentación y luego pues haremos unas preguntas y esperamos tener buena participación del público en el final del panel. Así que yo quisiera iniciar con tal vez Samuel, para que nos cuente su opinión y luego… Voy a dejar al profesor Ditton de últimas para que tenga la posibilidad de nutrirse de lo que los demás están comentando. Bueno, muchas gracias, Bernardo, además, por tu generosa introducción, pero yo quería darle mi gratitud al doctor Gabriel Echavarría por la generosa invitación y felicitar al Instituto de Ciencias Políticas y al CESA realmente es bien honroso estar aquí ante este público y con un panel. Yo nunca había estado a 2 metros de un premio Nobel, pero parece fantástico, aunque creo que hay un poco de desigualdad en el panel. Aquí todos son PhD y yo soy un emprendedor comunitario, entonces tenemos un cierto nivel de desigualdad ya implícito aquí. Y pues yo quiero hablar de algo que creo que es interesante en los pocos minutos que tengo y puede sonar un poco descabellado y eso puede resultar porque los barranquilleros cuando nos subimos aquí a 2.600 metros de altura no nos llega demasiado oxígeno al cerebro y podemos decir algunas cosas que son por lo menos inexactas. Pero voy a aprovechar, tratar de presentar una propuesta a ustedes y comienzo con esta fotografía que probablemente muchos lo vieron en las redes sociales con motivo de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, donde se observa a unos jóvenes de una favela de Río de Janeiro observando la majestuosa organización o celebración de la inauguración de los Juegos Olímpicos, claramente excluidos, y eso es básicamente un reflejo de nuestra América Latina. Y esta es una frase del profesor Ditton que dice que el PIB es realmente silencioso en relación a con quién recibe qué, y es cierto. El PIB es un medidor del valor que se crea en una economía y no nos dice en quién quedó, en manos de quién quedó ese valor. Lo que sí sabemos es que suele no estar bien distribuido. Y por eso hoy se ha hablado mucho de esta relación entre estos 3 indicadores: desigualdad, pobreza, crecimiento. ¿Y cuál es la relación entre ellos? Y es verdaderamente confuso. O sea, uno pudiese decir que el crecimiento reduce o no reduce desigualdad y de eso depende porque hay evidencia encontrada. Sí sabemos que los países crecen menos cuando son muy desiguales, eso sí lo sabemos, digamos, empíricamente lo sabemos. No sabemos si el crecimiento económico reduce pobreza, en qué nivel, o sea que no hay una relación unilateral entre crecimiento económico y pobreza, no existe.
Y también sabemos que la relación entre desigualdad y pobreza es compleja, porque literalmente uno pudiera reducir desigualdad y aumentar pobreza. Inclusive, pudiera reducir pobreza y aumentar desigualdad, dependiendo de lo que pase por encima de la línea de pobreza. Entonces, son unos indicadores difíciles de masticar y absorber porque no son exactos. Lo que sí podemos hacer, sin embargo, es tener la política pública adecuada para que estos indicadores se muevan en la dirección que queremos. Ahí sí tenemos nosotros esa posibilidad. Y el corazón de lo que quiero decir es que nosotros desde muy jóvenes, chicos, nos enseñaron un sistema, que nosotros vivimos en un mundo de mercado donde hay tres sectores. Está el sector privado, que es el que genera la riqueza, ¿cierto? Después está el sector público, que es el gobierno, que hace el trabajo redistributivo. Y luego está el sector comunitario, el sector social o el tercer sector, que llena algunos vacíos. Y de esa forma vamos a tener sociedades progresistas que avanzan y que progresan, y así vamos a arreglar los problemas de la humanidad. Sin embargo, la sorpresa es que en la práctica no ocurre así, porque el sector privado no genera todas las necesidades que se requieren, no genera todos los empleos que se necesitan. El sector oficial no cuenta con los recursos para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población, y me refiero a derechos básicos, agua potable, educación básica, salud, vivienda básica. Es decir, nosotros hoy en día, recaudando el 15% del PIB como impuestos, es literalmente imposible. Digamos, si nos ponemos a estimar el monto de la deuda social colombiana para las necesidades básicas mínimas, aquellos que hemos tratado de estimar eso, no bajamos de una cifra superior a 300 billones para al menos llegar. Inclusive hay lo difícil. Nosotros tenemos, por ejemplo, departamentos como Sucre, que tiene un PIB per cápita una quinta parte de Cundinamarca. Es decir, ¿cuánto va a tomar Sucre para llegar hasta Cundinamarca? Entonces, tenemos eso. Y después tenemos un sector social que, la verdad, tiene impacto pequeño y es esencialmente de corte asistencialista. Entonces, estamos ante una situación donde las mejoras que vemos empiezan a ser incrementales, y si bien el presidente Santos mostró unos indicadores que son estimulantes, no es menos cierto que cada vez son más marginales. Entonces lo que tenemos que migrar nosotros aquí es a un nuevo sistema, porque mejorar lo que tenemos actualmente nos va a dar unas mejoras incrementales, pero una transformación verdadera requiere repensar el sistema, hacerle reingeniería. Y por eso algunos de nosotros somos parte de un movimiento que tiene muchos nombres. Algunos lo llaman el capitalismo consciente, otros lo llaman el valor compartido, otros lo llaman el filantrocapitalismo. A mí me gusta llamarlo emprendimiento social, pero se basa en una idea diferente. Se basa en una idea donde no hay un sector privado tratando de ganar mucho dinero y un sector público tratando de reglamentarlo y regularlo. Nos parece bastante ineficiente gastando más dinero para uno controlar al otro. Mejor sería migrar a un nuevo sistema que busque un nuevo equilibrio social. Y ese sistema consiste en que las organizaciones que existan tengan los mejores elementos de los tres sectores. Quiere decir que tengan la rendición de cuentas, la eficiencia y la innovación del sector privado, que tengan el alcance, el músculo de la política pública del sector oficial, y que tengan el conocimiento de la base del sector comunitario. Si logramos este tipo de organizaciones donde se priorice de la misma manera el beneficio social, y por social me refiero también ambiental, que el beneficio económico, ahí estaríamos construyendo un modelo diferente y un modelo nuevo. Y les quiero decir que, si bien suena muy idealista, está ocurriendo. En Colombia hay ya fondos de inversión de impacto que no invierten en empresas, sino aquellas que tienen
impacto social y o ambiental científicamente comprobado, además del bienestar económico para sus accionistas. Entonces sí es posible irle bien haciendo el bien. No son contradictorios. Es posible. Solo hay que tener la creatividad y tener las normas adecuadas para que pueda emerger un modelo de estas características. Los que estudiamos esto, los que estamos promoviendo este estilo de organización de sociedad, nos reunimos y lo estamos viendo todos los días. Cómo avanzan organizaciones. Hace poco Fortune sacó las 50 mejores empresas para el mundo. No las 50 empresas más grandes del mundo, no. Es que cuando uno promueve las más grandes, está mandando un mensaje equivocado. ¿Por qué no promovemos las 100 mejores empresas, no de Colombia, sino las 100 mejores empresas para Colombia? Hacia allá tenemos que ir moviéndonos. Entonces, lo que decimos que en el futuro todas las empresas serán sociales, con o sin ánimo de lucro. Todas serán sociales, porque los estados no alcanzan y el sector privado solo no puede. Y el sector comunitario fragmentado tampoco es posible. Únicamente si creamos organizaciones que tengan los elementos de los tres sectores, podemos lograr ese avance y aquellos que se escaparon poder encontrar. Por eso también es importante la forma como el profesor Deaton, y con esto ya voy cerrando, mira el tema de la asistencia oficial. El profesor Deaton es amigo de mi economista de desarrollo preferido, que es Bill Easterly. Y Bill Easterly es un contrarian. No cree en la asistencia oficial, no cree en el modelo asistencialista, no cree en la caridad asistencialista salvo para problemas, digamos, de crisis humanitarias. Cree en darle a las comunidades las herramientas para que ellas mismas puedan solucionar sus problemas. No se puede desarrollar un país vía, digamos, el desarrollo de forma autoritaria, lo que llama Easterly la tiranía de los expertos. Desde Monserrate no podemos arreglar el problema de pobreza de un municipio en Cauca. Lo único que lo puede hacer es esas personas que viven en ese municipio en Cauca. Y lo más que podemos hacer nosotros es darles unas herramientas. Pero no podemos dar la orden para que salgan de la pobreza. Entonces, por eso es tan importante entender que no se puede desarrollar un país desde afuera. Más aún, yo diría que no se puede desarrollar ni siquiera un barrio desde afuera. Son las propias personas de la base que tienen el secreto de su propio desarrollo. Y en eso creemos los emprendedores sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Sammy. Interesantísima la idea del nuevo sistema, el tema, como usted menciona, el futuro de las empresas que sea social, está ya metido en el sistema B y en otros, y me parece que el tema de empoderamiento local es parte de lo que tiene que darse en este panel. Jota, si quieres, ¿por qué no sigues? Muchas gracias. Lo primero es agradecer al doctor Gabriel Echavarría, a la doctora Adriana Mejía y al doctor Henry Bradford por la invitación que me han hecho para participar en este panel. Y también saludar acá muy ya formalmente al profesor Deaton, quien realmente es, creo que un honor de todos tenerlo aquí presente y un enorme acierto de la Fundación y de la Universidad invitarlo en el día de hoy. El punto de partida de mi comentario es una observación que desarrolla a lo largo del libro del Gran Escape el profesor Deaton y que hoy la trajo. Acá, en muy pocos minutos, nos hizo una síntesis grande, no para no leer el libro, sino para motivar a quienes lo hayan leído leerlo, de esta idea, y es que en los últimos 250 o 300 años la humanidad ha tenido un enorme progreso en salud y en riqueza material, pero ese progreso no ha sido universal y ha venido acompañado de una enorme desigualdad. El profesor Deaton mencionaba algunos de estos aspectos. Yo simplemente quisiera, para comenzar a ilustrar con unas cifras del enorme progreso que ha tenido Colombia, digamos, en los últimos 100, 110 años.
En esperanza de vida al nacer, entre 1905 y 1912, se calcula que los hombres tenían una esperanza de vida al nacer de 34 años. Entre el 2010 y el 2015 de 72, casi 40 años más. Y en las mujeres de 36 años, en 1910 y 12, y hoy una esperanza de vida de 78 años. Eso es un crecimiento enorme, casi la duplicación de la esperanza de vida al nacer en los hombres y más que duplicado la esperanza de vida al nacer en las mujeres. Y como veíamos en el gráfico del profesor Deaton, nos puso en la media, nos puso exactamente sobre la gráfica de esa curva llamada de Preston, si recuerdo bien, curva de Preston que se desplaza del 60 al último dato, el 2010 creo que viene la curva, nos puso exactamente sobre la curva, o sea, otros progresaron aún más, pero el progreso ha sido asombroso. En términos de un indicador que se usa mucho como indicador de nutrición y de atención de salud en el desarrollo de los niños hasta su juventud, hasta que terminan de crecer, que es la estatura. La estatura de los hombres, la estatura promedio de los hombres comienzos del siglo XX era de 162 centímetros, ahora es de 171, y en las mujeres de 150 a 158. Estos datos están más atrasados, estos datos los saco de un trabajo de Adolfo Meisel y su coautora con datos para los finales de los años 80. Con seguridad hemos tenido un crecimiento enorme a partir de ahí. Pero todos estos avances han venido acompañados de enorme desigualdad. Y en el Banco de la República tenemos un grupo que analiza economía regional en Cartagena, y hayan hecho una gran cantidad de trabajos donde muestran que hay una enorme dispersión. Todos estos indicadores sociales y muchos otros indicadores, hay una enorme dispersión entre lo que ocurre en Bogotá o lo que ocurre en Antioquia, lo que ocurre en el Quindío y lo que ocurre en La Guajira o lo que ocurre en Amazonas, etc. Y existe, repito, una enorme desigualdad. Esto ocurre aquí y ocurre en muchísimas partes. Yo me quiero entonces concentrar, a pesar de que el panel anterior fue sobre desigualdad, voy a hacer unos comentarios de desigualdad. Porque creo que puede ser útil tomar un aspecto, al menos así lo he entendido yo, del trabajo del profesor Deaton, que tiene que ver, y lo voy a ilustrar a partir de la desigualdad del ingreso, que es la más discutida y la que usualmente se analiza, y es el hecho de que la inequidad es consecuencia del progreso. Yo creo que este es un elemento fundamental. El progreso trae inequidad, y creo que ese es un aspecto central del mensaje del profesor Deaton. Ahora bien, también hay inequidad que genera más inequidad y se convierte en un obstáculo al progreso. Y nosotros en el caso colombiano tenemos ejemplos de las dos. Entonces lo que voy a hacer en el resto de comentarios es ilustrarlo. Un tipo de equidad que viene del progreso. Es basado en el marco teórico que tiene el profesor Deaton, en la que vincula la desigualdad con el cambio técnico. No como una batalla entre el capital y trabajo, como muchas veces se deriva de algunos estudios, incluso en el mismo trabajo de Piketty generan discusiones sobre eso, una batalla entre el capital y el trabajo, sino más bien como una carrera entre el progreso técnico, el cambio técnico y los niveles de educación, los niveles de escolaridad y de educación y de habilidades en el mercado laboral. Esa carrera puede llevar a que vaya adelante el progreso técnico de los avances en la educación. Entonces, solamente unos están viendo favorados, los más educados, los que pueden ir y aprovechar y hacer uso y ser demandados por ese progreso técnico, son los más demandados, aumentan sus ingresos, y quienes tienen bajos niveles de calificación quedan por fuera. Por lo tanto, se genera una desigualdad. Pues en Colombia tenemos evidencia clara sobre eso, y hay muchos trabajos que también realizados en el Banco de la República, en este caso en la sucursal de Medellín, trabajos de Hugo López, fundamentalmente, que muestra cómo, por ejemplo, por cada unidad de producto, pongamos, por hacer 100 millones de pesos de producto, si antes
digamos a finales de los años 80, comienzos de los años 90, se demandaba una persona con al menos algún nivel de educación superior, que lo haya terminado o que haya estudiado al menos unos semestres de una carrera. Ahora se demandan 2. Y de personas que no alcanzan a tener educación superior, o sea, que llegaron a bachillerato o menos, o que no tienen educación, se demandan, si antes se demandaba 1, ahora se demanda la mitad. Entonces lo que ha habido es un enorme crecimiento de la demanda por el trabajo calificado. Y la educación no ha respondido de la misma magnitud. Y eso entonces se observa en que los salarios de los trabajadores calificados, y calificados son simplemente que, repito, que tengan algún tipo de estudios en educación superior, que hayan estudiado un poco más de su bachillerato, esos han tenido unos crecimientos en sus salarios muy superiores a los crecimientos de los trabajadores con bajos niveles de calificación. ¿Y qué está pasando con esos que están saliendo de ese sector formal urbano, que es usualmente el que analiza Hugo López en esos trabajos? Pues se va a la informalidad. Esas personas salen, esa caída, ese pasar de 1 a la mitad, la demanda, caen sus ingresos y se van al sector informal. Y en el sector informal terminan ganando aún menores ingresos. Y por lo tanto tenemos una fuerza grande de disparidad que está asociada al cambio técnico y a esa disparidad entre el cambio técnico y los niveles de educación. Este es un resultado del progreso técnico de avanzar. Básicamente esto se da es a partir de la apertura económica y de la inserción de la Colombia en la economía mundial. Comienza para poder competir en los mercados internacionales y con los productos del exterior, comienza a hacer uso de más y más trabajo calificado, demandar más y más trabajo calificado, y por lo tanto es una consecuencia misma del progreso. Pero tenemos el otro, aquí me dicen que tengo un minuto. Tenemos el otro caso, y es la desigualdad que nace de la misma desigualdad o de la incapacidad estatal para hacer cumplir las leyes y controlar la violencia. Les voy a dar unos ejemplos y creo que son muy obvios algunos, otros son mucho más sutiles. El primer tipo de ejemplos son desigualdad que surge, por ejemplo, de ingresos y riquezas que son obtenidos de actividades ilegales y en algunos casos violentas. Yo de alguna manera siento como cierta incomodidad con el profesor Deaton, porque dice aquí estamos en un país que definitivamente tiene muchos elementos premodernos, muchos elementos que vivieron Inglaterra y su país y Escocia, que lo vivieron por allá hace 200 años. Pues aquí hay eso, hay bandidos que se han enriquecido y están siendo muy ricos a partir de el tráfico de droga, del microtráfico, del robo, del lavado de activos, de la explotación ilegal de recursos naturales, especialmente en la minería, en oro, por ejemplo, hay eso de la extorsión. También hay, dentro de ese grupo, apropiación privada de recursos públicos, gente que directamente va y se roba los recursos públicos. Cada rato salen noticias que un alcalde o un gobernador fue detenido por acusado de haberse robado no sé cuántos millones de pesos, etcétera. Directamente van y se roban los recursos públicos. E ingresos provenientes de la contratación pública indebida y del soborno. También se dice, y aquí sí son secretos a voces, de que en la contratación pública, en algunas cosas de la contratación pública, especialmente en grandes proyectos, en muchos de esos puede haber una apropiación de recursos de manera ilegal. Pero hay otro tipo de más sutil, que es la que analiza con más detalle el profesor Deaton, y es la que surge de la legislación